Cuando quieras, Carlos. Un saludo cordial. Sí, un saludo cordial a todos. Vamos a comenzar el webinario de hoy. Primero, antes que nada, una prueba de sonido. Por favor, escriban en la cajita de preguntas si pueden escucharme bien. Muy bien. Durante el webinario, si tienen alguna pregunta, por favor, solo pónganlo ahí. Antes que nada, voy a presentarme brevemente. Mi nombre es Carlos Partida. Yo comencé a trabajar en los mercados bursátiles en el 2008, un poco antes de la crisis financiera. Anteriormente había estado trabajando como ingeniero de sistemas y colaboraba en un fondo de inversión privado. Más tarde fui invitado a formar parte del equipo de analistas y actualmente soy trader activo en Wall Street. Tengo cuentas de acciones, futuros, de Forex y también soy tutor y analista para sitios de internet como Windows Bolsa. Pueden encontrar más información en mi página www.rangoyvolumen.com. Y si tienen alguna pregunta, pueden escribirme a info@rangoyvolumen.com. Vamos a comenzar con la nota legal. El material presentado aquí es para propósitos educativos solamente y en ningún momento se dan recomendaciones específicas de compra o venta. La inversión en los mercados bursátiles con apalancamiento puede multiplicar la ganancia así como la pérdida y puede no ser apta para todas las personas. Y por último, no es aconsejable invertir con dinero que al perderlo pueda afectar adversamente su estilo de vida. En este webinario estaremos viendo cómo posicionarnos para los grandes movimientos del 2014. Analizaremos los grandes movimientos que tuvimos en el 2013, señales previas que tuvimos a dichos movimientos algunas veces meses antes, cómo detectar la actividad de los traders institucionales, ya que son ellos con sus cuentas multimillonarias los que cuando tienen interés en algún instrumento y entran con una abrumadora demanda pueden detener un movimiento bajista e iniciar un cambio de tendencia y viceversa. También veremos cómo utilizar lo que vamos a aprender, las señales, cómo detectarlas, para detectar las señales tempranas y posicionarnos para los grandes movimientos del 2014. Vamos a repasar el colapso del oro, el espectacular movimiento alcista que hemos tenido del S&P 500, el fuerte descenso que tuvimos del dólar australiano, que se ve reflejado también en el par de Forex dólar australiano, dólar americano, y también veremos, si nos queda tiempo, el sorprendente recobro de la acción Netflix, que no solamente recuperó todo lo que había perdido, sino llegó a niveles mucho más altos. De esta forma estaremos cubriendo una materia prima, un índice, una divisa, un par de Forex y una acción. Esto con el fin de mostrar que esta metodología funciona en todos los instrumentos. Bien, brevemente vamos a ver el gráfico semanal y vamos a repasar estos movimientos. Aquí tenemos una gráfica semanal del oro. Vemos que se había estado moviendo alrededor del nivel 1700 durante todo el 2012. Sin embargo, en el 2013 comenzó un fuerte descenso que culminó en junio cuando llegó a los $1,182 por onza. Perdiendo alrededor de 500 puntos.
Hola Alberto, sí, se ha congelado la imagen. No sé si Carlos, ¿puedes oírme? Sí, me dice, acabo de ver un mensaje que Sí, me quitaron el mute, sí, pero sí, 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 ahora, ¿verdad? No sé qué ha pasado, que además se ha quedado congelada la imagen. Ahora ya se oye bien, perdón. Disculpad a todos, seguimos. si pueden ver la pantalla. Bien, una disculpa y vamos a comenzar, vamos a continuar. Aquí tenemos una gráfica del oro. Vemos que durante el 2012 se había estado moviendo alrededor de los 1.700, $1.800 por onza. Sin embargo, en el 2012, perdón, en el 2013 comenzó un fuerte descenso que culminó en junio cuando llegó alrededor de los $1.180 por onza. Este movimiento tomó por sorpresa a muchos traders y a muchos inversionistas. No así a los que analizamos el rango de precio y volumen. Habíamos estado esperando un movimiento de este tipo bajista. ¿Por qué? Si regresamos al 2011 y más tarde vamos a ver señales más específicamente, vemos aquí lo que nosotros llamamos un volumen ultra elevado. Aquí fue donde las instituciones liquidaron sus posiciones en el oro, en estos niveles. Note la gran cantidad de volumen mostrado por la barra azul. ¿Cuál fue el resultado? Un fuerte descenso del oro hasta el nivel 1543. Aquí se encuentra cierto soporte y continúa lo que se conoce como un proceso de liquidación de parte de las instituciones. Aquí tenemos la continuación del proceso, con esta fuerte cantidad de volumen, denotando dónde estaban liquidando sus posiciones. Por lo tanto, eso nos permitió realizar trading en el 2013 en el oro en armonía con la liquidación que hicieron las instituciones. No queremos decir con esto que el trading ya se vuelve muy fácil, puesto que todavía hay que sincronizar la entrada y la salida. Pero es mucho más fácil realizar trading cuando se reduce a una ejecución táctica y ya sabemos estratégicamente cuál es la línea de menor resistencia. Más tarde, como mencioné, vamos a regresar para ver cómo sistemáticamente analizar esas fuertes señales de debilidad. Vamos a pasar ahora al S&P 500. Tuvimos un impresionante movimiento alcista durante todo el 2013. Tampoco nos sorprendió este movimiento porque tenemos claras señales de acumulación institucional. ¿Dónde? 2 años atrás también. Noten esta vela. Tiene una punta bajista, cierra los niveles más altos, pero notemos el volumen. Es un volumen ultra elevado, el más alto que vemos en toda la gráfica en 3 años. Eso detuvo este movimiento bajista y solamente las instituciones con sus cuentas multimillonarias tienen el poder para entrar y detener un movimiento de este tipo con su abrumadora demanda. Vamos sistemáticamente a analizar este movimiento y cómo no tenemos señales de liquidación y eso permitió este fuerte movimiento alcista. Viendo ahora el par de Forex dólar australiano, dólar americano, vemos que también había estado en un movimiento de rango cerca de 2 años. Sin embargo, aquí vemos un fuerte movimiento bajista. Si vamos al contrato del futuros, que es la misma gráfica, solo con un volumen y un exchange centralizado, aunque también se puede utilizar el llamado tick volume que nos da un broker de Forex. Aquí podemos ver la enorme cantidad de volumen, el suministro que entró al mercado en abril. Tenemos después un movimiento alcista, pero noten las dos velas, rangos muy estrechos y una clara disminución en el volumen. No hay interés en las instituciones ya por sostener estos niveles en el dólar australiano. Y comienza un fuerte descenso. Por último, veremos Netflix. Tuvo un colapso en el precio de cerca de $300 por acción hasta $58 por acción, $54 por acción. En el 2013 tuvo un fuerte movimiento alcista que superó incluso los niveles más altos alcanzados anteriormente.
Aquí tenemos claras señales de acumulación institucional con estas fuertes señales de volumen ultra elevado. También vamos a regresar más tarde. Pero antes quisiera mostrarles para que vean que el análisis que realizamos no es en retrospectiva. El año pasado dimos un webinario y ya habíamos hecho análisis de esa acción. No sabíamos quién o qué grupo institucional había realizado el gran proceso de acumulación, pero ya la gráfica no lo mostraba. Y brevemente lo vamos a mostrar aquí. En aquel entonces Netflix se encontraba alrededor de $214 por acción. Todavía no sabíamos, ahora ya sabemos porque hubo un reporte de la prensa que trader institucional participó en ese proceso de reacumulación y se benefició, tuvo una ganancia de cerca de $800 millones. En ese momento todavía no sabíamos quién había participado en ese movimiento, pero hay claras señales de reacumulación típicas en la parte izquierda de la gráfica. Apenas nos encontrábamos en el 214, como indica aquí la gráfica. Y ya habíamos dicho que había pasado por un claro proceso de reacumulación, aun cuando no sabíamos quién, porque las señales estaban ahí. Hoy ya sabemos y vamos a mostrar la noticia y ha llegado y llegó hasta los $384 por onza. Ese webinario lo hicimos alrededor de estos niveles. Bien, para entender un poco más, vamos a hablar un poco acerca de uno de los traders conocidos como el trader más grandioso de todos los tiempos, Jesse Livermore. Él escribió un libro donde relata el proceso de aprendizaje por el que pasó en su desarrollo a través de 30 años de realizar trading, desde que era un adolescente. En ese libro él habla de algunas operaciones que realizó cuando ya era lo que nosotros llamamos un trader institucional o un trader con una cuenta multimillonaria. Solamente vamos a ver un par de párrafos del libro. El libro se llama Reminiscences of a Stock Operator o Memorias de un operador de bolsa. Y dice así: debería decir que esto pasó a finales de mayo. Seguí comprando más y ellos siguieron vendiendo. Y aquí habla de una operación que realizó en el mercado de algodón. Y aquí viene la parte importante. Dice, hasta que había comprado todos los contratos flotantes y tenía 120,000 pacas. Un par de días más tarde, conforme había comprado el último de ellos, el precio comenzó a subir. Y subía a diario de 20 a 40 a 50 puntos por día. Lo cual nos indica algo importante. En un proceso de acumulación, como el que él realizó aquí, él trataba de comprar todos los contratos flotantes. Vamos a explicar brevemente lo que eso significa. De una compañía, de las acciones de una compañía, la mayor parte están en control de la mesa directiva. Eso debe ser así para poder mantener el control de las decisiones de la compañía. Otra parte de ellas están en los bancos, como depósitos de seguridad por los préstamos que estas compañías piden. Otra parte de las acciones se encuentran en los fondos de retiro, los grandes fondos de inversión que sostienen o conservan las acciones que compraron durante años. El resto de las acciones que queda, que es con el que se puede hacer trading, compra y venta continuamente entre los profesionales, se conoce como el suministro flotante.
Y es a lo que él se refiere aquí. Él trataba de levantar o de comprar todo el suministro flotante que quedaba. Una vez que se retira el suministro flotante, y eso se puede encontrar incluso en Yahoo Finance, donde reportan cuál es qué tanta cantidad, qué porcentaje de las acciones está en manos de los insiders, de la mesa directiva prácticamente, y qué parte se encuentra como floating supply, como el suministro flotante. Una vez que se retira el suministro flotante, no queda ya suministro y por la ley de demanda suministro, el precio comienza a subir. Ahora vamos a ver las dificultades que tiene un trader con una cuenta millonaria o las instituciones cuando van a liquidar una posición. Dice, aquí habla de artículo de un periódico y lo que aprovechan para liquidar una posición. Aquí habla del artículo de un periódico y dice, ¿por qué lo publicó el periódico El Mundo? No, que al escritor le pasó el algodón. Sí, pueden escucharme bien, dicen que se ha perdido un poco el audio. Perfecto. Dice, si no hubiera sido por un amigo que llamó mi atención al artículo, aquí viene la parte importante y que tenemos que poner atención. Dice, sin él, sin el artículo, no hubiera tenido un mercado lo suficientemente grande para liquidar mi posición. Ese es uno de los problemas de realizar trading a gran escala. No puedes salirte como cuando lo haces con una posición pequeña. No puedes siempre vender cuando deseas hacerlo o cuando piensas que es conveniente. Tienes que salirte cuando puedes. Aquí viene la parte importante. Cuando tienes un mercado que absorberá tu línea entera, de no aprovechar la oportunidad para salirte, puede costarte millones. Así que una de las dificultades que tienen una institución o un trader con una cuenta millonaria es salirse o liquidar una posición si no hay el mercado que va a absorber el suministro, puesto que el gran suministro que meten al mercado, si no hay quien compre, va a causar una presión de venta, los precios comenzarán a bajar y la última parte de la posición tendrán que liquidarla a precios muy bajos, costándoles, como dice Jesse Livermore, millones. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos sistemáticamente hacer estos análisis y cómo podemos detectar, ya que ellos cuando compran una gran cantidad porque sus posiciones son de cientos de miles o de millones y también cuando liquidan se pueden detectar las huellas que ellos dejan en el mercado por medio del análisis del rango del precio y del volumen. Para ello tenemos que analizar tres leyes que son las que dominan los mercados bursátiles. Primero es la ley de suministro y demanda. Esta ley muy conocida y dice que cuando la demanda excede el suministro, los precios suben. Eso se ve reflejado en el precio, en el valor. Existe otra ley no tan conocida, es la ley de esfuerzo y resultado. Y esta nos dice que el resultado debe estar en proporción con el esfuerzo. Y eso se ve reflejado en el volumen, porque el volumen es actividad. Y denota el esfuerzo que existe para una alza o una baja de los precios.
Por último, otra ley todavía menos conocida es la ley de causa y efecto. Y esa nos dice que para un efecto se necesita una causa y el efecto será en proporción a la causa. Eso se ve reflejado en el proceso de acumulación o distribución. Entre mayor sea el proceso de acumulación, el efecto será un mayor movimiento alcista. Entre mayor sea el proceso de distribución, mayor será el movimiento bajista. Aquí tenemos un diagrama. No podemos ver todos los puntos en detalle por causas de tiempo. El año pasado dimos un seminario conocido como Técnicas Avanzadas de Trading Institucional y explicamos a detalle todos estos puntos, pero el seminario duró poco más de 8 horas. Pero vamos a explicar hoy los más importantes. Vamos a suponer, para entender cómo se realizan estos procesos, vamos a suponer que nosotros vamos a comprar un automóvil o vamos a comprar una casa y tenemos bastante dinero. Y tenemos duda en cuanto a cuál comprar. Sin embargo, si de repente hay una oferta del 30 al 40% del carro que queríamos comprar, teniendo el dinero, inmediatamente vamos, lo compramos porque está a descuento. Lo mismo pasa con los traders institucionales o con una cuenta multimillonaria. Cuando hay pánico en los mercados por alguna situación y los precios bajan lo suficiente que llega a ser una verdadera oferta para ellos, entonces entran con su abrumadora demanda y tenemos el efecto que se conoce como una venta climática. Se ve por un surgimiento ultra elevado del volumen y detiene el movimiento bajista. Y ese es uno de los puntos más importantes. Conforme ellos comienzan su acumulación y el precio comienza a subir y llega a un nivel que ya no tienen interés, retiran toda esa demanda y por lo tanto los precios comienzan a bajar nuevamente. Una vez que bajan lo suficiente para atraer su atención, continúan el proceso de acumulación. Ese proceso dura semanas o puede durar hasta meses. Al final de ese proceso, ellos realizan algunas pruebas, como en el ejemplo que vimos de Jesse Livermore. La idea de ellos es absorber todo el suministro flotante para poder tener control del movimiento alcista. Esto es necesario porque están invirtiendo millones. Si permiten que otros traders, incluso otro grupo institucional, entre y realice compra y compra una porción de ese suministro flotante, el problema va a ser que cuando los precios comiencen a subir, si el otro grupo decide tomar ganancias prematuramente y empieza a liquidar su posición, ellos se verán obligados a absorber ese suministro a precios más altos. De otra manera, la presión de venta puede poner en peligro su operación y no pueden darse ese lujo. Por lo tanto, una de las pruebas que realizan al final es una prueba violenta, conocida como una sacudida. Por medio de una venta rápida, penetran los niveles más bajos alcanzados incluso en la venta climática con varios propósitos. Uno de ellos es ejecutar los stops de los traders que detectaron el proceso y quieren unirse a la alza para terminar de absorber ese suministro flotante. Por otro lado, invita a los traders de rompimiento, rompiendo el rango, a salir al mercado e iniciar venta corta y así darse cuenta de la presión de venta que existe y de cuánto suministro flotante queda. De no haber todavía ya mucho suministro flotante, rápidamente, al empezar a realizar la compra, al ejecutar esos stops, el precio comienza a subir y cierra por encima del rango. Eso les indica a ellos que ya está lista la operación para comenzar el alza de los precios. Y comienza el alza de los precios. Cuando los precios suben ya a un nivel que es conveniente para ellos tomar su ganancia, comienza ahora el proceso inverso. Pero como vimos en el ejemplo de Jesse Livermore, ocupan un mercado que va a absorber ese suministro. Y eso pueden aprovechar noticias que llaman la atención de la gente hacia el mercado, para poder ellos realizar su venta y que haya una gran demanda que vaya a absorber ese suministro. Y comienza el proceso ahora de distribución.
Bien, vamos a ver qué fue lo que sucedió con el oro. Como dice aquí, tenemos un artículo del periódico del 2011, justamente en agosto del 2011, y dice que el oro se va a las nubes, nuevos niveles altos, porque es una inversión segura. Eso decía el artículo. Había artículos de Goldman Sachs que decía que el oro llegaría a $2,000 por onza. Fue justo cuando, en agosto del 2011. Vamos a regresar a las gráficas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Justo agosto del 2011. Y aquí comienza la liquidación porque ya hubo una noticia que atrajo traders, inversionistas al mercado del oro. Y ellos ya pueden comenzar su liquidación porque va a haber la demanda que va a absorber su suministro a precios altos. La señal es de que la vela cierra a la mitad de la vela, denotando la gran presión de venta que encontró al llegar a los $1,800 por onza y el gran surgimiento del volumen. Eso continuó. Aquí tenemos en el mismo agosto del 2011. Cada vela representa una semana. Y vean la cantidad de volumen cuando se llegó a los $1,900 por onza y cómo el precio bajó hasta 1,700. Y esta vela es la que muestra sus cartas completamente. De 1,800 se colapsa el precio y cierra los niveles más bajos, 1,644. Nuevamente un surgimiento en el volumen. No, es importante notar que anteriormente en los movimientos alcistas el volumen se incrementaba a la alza y en los movimientos de corrección disminuía. Ahora empezamos a tener lo contrario. En este movimiento alcista el volumen se está contrayendo. Y ese es el problema con los indicadores como el MACD y otros indicadores técnicos. En estos movimientos alcistas nos van a dar señales de compra. Y no es que el indicador esté mal, como el que tenemos aquí del MACD. Lo que pasa es que no son lo suficientes sofisticados como para mostrarnos que un año o meses antes las instituciones liquidaron su posición y no estarán interesadas en que los precios surjan a niveles más altos, pero sí van a continuar la liquidación y la continuaron justo cuando el precio se acercaba a 1,800. Aquí, cuando el precio bajaba a cerca de los 1,600, 1,500, retiraban su suministro. Ya no era conveniente vender a esos niveles y entraba cierta demanda. Por eso la importancia de analizar el volumen y la asociación de el rango como este rango extendido. Ahora bien, ¿qué sucedió en el S&P 500 más o menos en el mismo tiempo? Tenemos el anuncio ¿cuándo? Justo en agosto del 2011. La prestigiosa agencia Standard & Poor's le quita su prestigioso estatus de AAA a la economía más grande del mundo. ¿Qué sucede? ¿Pánico en los mercados? Y vamos a regresar a la gráfica de esos momentos. El S&P 500. ¿Cuándo salió esa noticia? Agosto del 2011. Y aquí tenemos estas dos velas. Pánico en los mercados, se comienza a colapsar el precio y las instituciones aprovechan para realizar su reacumulación. Vamos a analizar más a detalle aquí la reacumulación. Aquí tenemos lo que habíamos llamado como la venta climática. Vamos a ir a la gráfica diaria para verlo más a detalle. Para ver los puntos que analizamos. Y cómo sistemáticamente podemos detectarlos, lo que vimos en el diagrama de dicho proceso. Aquí tenemos ese anuncio de que le quitan su prestigioso AAA a Estados Unidos. Se colapsa el mercado y aquí entran los traders institucionales viendo la oportunidad de reacumular a niveles más bajos. Y aquí tenemos con esta enorme cantidad de volumen en esta gráfica diaria
la venta climática, que detiene el movimiento. Ahora comienza un proceso de reacumulación, como el que hablamos, de rango. Vamos al Russell. Tenemos exactamente en todos los índices el mismo proceso, incluso en el Dow. Regresando a la gráfica semanal. Y aquí lo tenemos. Viéndolo más extendidamente en la gráfica diaria. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver los puntos. Aquí tenemos la venta climática, el proceso de reacumulación, y aquí tenemos la sacudida final, la prueba violenta. Noten cómo el nivel más bajo de esta vela penetra incluso el nivel de la venta climática. Pero ¿qué pasa? La vela cierra en la parte más alta. No hay ya mucho suministro. Veamos que el volumen es mucho menor al que tuvimos en estos niveles. Y ahora comienza el alza de los precios, superando por primera vez el canal del proceso de reacumulación. Pero se realiza una última prueba. El precio regresa a la parte baja del canal, pero veamos el suministro. Ya no hay suministro y continúa el alza de los precios. Que se aprovechó la noticia que causó pánico en los mercados para realizar la reacumulación. Ahora vamos a pasar a la divisa, el dólar australiano. Aquí tenemos una gráfica semanal del contrato de futuros, que como podemos ver es exactamente la misma gráfica que el par de Forex dólar australiano dólar americano, solo acá tenemos el volumen. En ese nivel vemos un surgimiento del volumen, la vela cierra los niveles más bajos, un movimiento de corrección, no hay demanda y continúa la venta. Poco después, ¿cuándo sucedió esto? En abril. Poco después tenemos un anuncio que el Banco de Australia va a comenzar un fuerte estímulo monetario, lo cual debilitará su moneda. ¿Quién participó en ese movimiento? El famoso trader George Soros. Ese anuncio salió unas semanas más tarde, a principios de mayo, y lo tenemos del 2013, donde dice que el inversionista millonario George Soros ha añadido $1 billón en venta corta en contra del dólar australiano. Pocas veces tenemos anuncios de la prensa que nos indica quién lo hizo, pero las indicaciones en los gráficos las podemos detectar. Y tenemos claramente el momento cuando ellos entraron y tenemos el gran surgimiento del volumen. Y vemos con esta prueba de suministro o prueba de demanda, movimiento alcista, pero no hay demanda y continúa el movimiento bajista. En ese momento comenzamos a realizar trading en armonía con el Banco de Australia y con los traders institucionales que comenzaron una venta masiva en el dólar australiano, sabiendo que tenemos el respaldo de las instituciones realizando trading en esa dirección. Bien, por último,
Sí, me dicen que sí es posible que alguien pueda manipular el mercado. Ah, la palabra manipulación tiene una connotación muy negativa. Jesse Livermore decía que la manipulación del mercado no era otra cosa sino el arte de anunciar a través del movimiento del precio. Tenemos que considerar y entender que ellos con sus cuentas multimillonarias, si no realizan trading de esta manera, será imposible obtener ganancias. Y lo único que podemos hacer nosotros es aprender a detectar las huellas que dejan los traders institucionales para poder participar con ellos en estos movimientos. Aquí tenemos Netflix. El precio se colapsa, tenemos una clara venta climática, noten el surgimiento del volumen, el surgimiento es enorme, pero noten la vela, el progreso de la vela no es muy grande. Usando la ley esfuerzo-resultado hubo un gran esfuerzo aquí, pero el resultado no fue un gran resultado. ¿Qué es lo que está pasando? Ha entrado una gran demanda en el mercado y detiene el movimiento bajista. Noten cómo conforme continuó este proceso que duró meses, cerca de un año, cómo el volumen comienza a disminuir. Y aquí tenemos la primer vela que denota el alza de los precios. Finalmente se penetran los niveles del proceso de reacumulación. La vela cierra los niveles más altos. Esto con el fin de desanimar a los traders a unirse, o algún grupo institucional que haya detectado este movimiento a unirse a la compra. ¿Por qué? Porque el stop tendría que ser colocado a un nivel muy alejado de la entrada. Ya habíamos mencionado, como mostré la página, mi página de internet, que tenemos ese webinario que dimos el año pasado ahí, ya en esos niveles ya habíamos detectado ese proceso. No sabíamos quién participó, pero ahora sí lo sabemos. Hubo una publicación de la prensa. Aquí la tenemos. El inversionista multimillonario, ICANN, vende, liquida su posición en Netflix ganando 825 millones de dólares. Vamos a ver el artículo. Y ahí vamos a ver dónde compró y dónde vendió exactamente. Pocas veces tenemos esa información. Son usualmente, guardan esa información en secreto, no quieren que nadie se entere. Pero en algunas ocasiones, como esta, lo declaran a la prensa. Aquí tenemos el artículo del periódico y nos dice exactamente dónde compró. Dice aquí que ICANN aproximadamente las compró alrededor, o sea que no realizó la compra en una sola ocasión, sino en varias ocasiones, pero alrededor de los 58 dólares por acción. Vamos a ver lo que nos dice el gráfico. En estos niveles está, como podemos ver, donde él compró. 58 dólares por acción, los niveles más bajos. Ellos no compran cuando el precio está acá, ya cuando tienen las medias móviles extendidas, el cruce del MACD. Ellos compran en estos niveles y son los que detienen el movimiento bajista con su abrumadora demanda. ¿Dónde vendió? Bien, aquí vamos a ver dónde vendió. En el artículo nos dice, ¿y cuándo vendió? Nuevamente aprovechó una noticia. Aprovechó la noticia de los earnings, de las reporte mensual que hizo la compañía Netflix, anunciando noticias muy positivas por las ganancias. Él aprovecha y liquida parte de su posición, porque ahora va a tener la demanda que va a absorber su suministro. Y vende alrededor de los 300
arriba de 341 dólares por acción, ganando millones. ¿Dónde está ese nivel? Justo en esta vela que tenemos aquí. Aun cuando no hubiéramos tenido ese artículo, tenemos una clara señal de debilidad. Vemos con la vela se colapsa después del anuncio. Aquí tenemos el anuncio que fue el anuncio un día anterior. Esta es una vela semanal. El precio se colapsa, pero hay la demanda para que él liquide gran parte de su posición. Después el precio sube y regresa nuevamente a los niveles altos, pero ya no va a haber grupos institucionales que apoyen el movimiento alcista. Ellos compran en esos niveles, no acá. El precio regresa, no hay demanda. Vean la cantidad de volumen y lo estrecho de la vela comparado con esta vela con el rango extendido que cierra los niveles más bajos por el suministro que entró al mercado en su liquidación. Y el precio comienza por lo menos momentáneamente a bajar. De ahí la importancia de que entendamos a detectar las huellas que dejan ellos en los mercados. Bien, ¿cómo nos podemos posicionar para los movimientos del 2014? Ha comenzado la reducción del estímulo monetario y esto va a cambiar el movimiento en las divisas. Es interesante notar que en la divisa del dólar americano, como la tenemos aquí, en la gráfica diaria, aquí podemos ver un claro proceso de reacumulación. Tenemos la venta climática con el surgimiento del volumen, la vela cerrando los niveles más bajos. Se penetra en estos niveles para una prueba de suministro, pero ya no hay suministro. Ya no hay interés en precios más bajos. El precio sube por encima del rango de acumulación y tenemos una corrección del precio y aquí tenemos una nueva sacudida. Es por ello que nuestros videos gratuitos, como pueden verlos, tanto aquí en Windows Bolsa como en mi página de internet, cuando vimos estas sacudidas que se ven reflejadas a la inversa en el euro, mostrábamos que había liquidación institucional y la línea de menor resistencia era bajista, y así sucedió. Aquí vemos cómo el precio ha comenzado en descenso a partir de estos niveles. Es curioso que este proceso de reacumulación sucedió semanas antes de la declaración de la Reserva Federal que iban a comenzar una reducción del estímulo monetario, lo cual fortalece el dólar. ¿Por qué? Porque ya teníamos aquí las señales claras. En estos niveles compramos incluso algunas opciones en UUP, que es el ETF, que sigue el movimiento del dólar. ¿Por qué? Porque ya pudimos detectar esos movimientos, estas señales. Y el pronóstico, conforme continúa la reducción del estímulo monetario, es que continúe el dólar al alza. Obviamente la base para posicionarnos es el análisis técnico. Tenemos un movimiento debido a esto en el dólar canadiense muy importante y lo vamos a mostrar. Aquí tenemos la gráfica mensual del dólar canadiense y vemos cómo este nivel no se había penetrado durante algunos años. Por el fortalecimiento del dólar y los datos económicos tan negativos en Canadá, se ha penetrado este nivel. Y de continuar la situación así, podríamos ver un gran descenso en la divisa del dólar canadiense. ¿Cómo nos beneficia eso en el par de Forex? Bueno, si vamos al par de Forex, dólar americano, dólar canadiense, tenemos lo inverso, o la gráfica inversa, porque la primera divisa es el dólar americano. Ha comenzado un fuerte ascenso del precio. ¿Qué sucedió al detectar eso? En esos niveles realizamos trading. Lo pueden ver en mi página de Facebook. Pusimos el resultado en armonía con este movimiento. Previamente detectando que el dólar había estado bajo acumulación y que el dólar canadiense se estaba debilitando cada vez más. Otro movimiento es en el dólar australiano que estamos vigilando ahora detenidamente. Notemos en la gráfica semanal que el movimiento se había detenido en estos niveles que comenzó en el 2013. Pero esos niveles ya están siendo penetrados por esta vela.
Noten el rango tan extendido y la gran cantidad de volumen, el esfuerzo necesario para penetrar esos niveles de resistencia. Así que estamos muy atentos a una continuación. Sí tenemos las señales de debilidad, falta de demanda, sobre todo institucional, y una continuación de venta institucional. En la gráfica mensual podemos ver que este nivel donde se había encontrado soporte ya ha sido penetrado y vemos que puede tener un alcance a llegar hasta los 0.8092. Estamos hablando aproximadamente de 700 pips. Pero hay que y aquí entramos en otro terreno, el análisis de marco temporal múltiple, que es muy útil. Para ello, también el oro tiene un nivel muy importante. Este se volvió a visitar el nivel 1187 y como podemos ver en la gráfica semanal, no pudo ser penetrado. Tiene una baja cantidad de volumen. Era obvio que con este esfuerzo no se iba a poder penetrar este nivel. Y tenemos una gran cantidad de volumen, la vela cierra la mitad, denotando demanda de origen a este movimiento alcista. El precio regresa, pero noten la vela, rango muy estrecho, no hay volumen, no hay presión de venta. Una vez penetrado este nivel, y si se penetra y lo estamos vigilando muy detenidamente, podríamos tener un descenso hasta los $1,000 por onza. Si detectamos las señales que nos indican liquidación institucional o falta de demanda. Y esos son algunos de los movimientos, de los posibles movimientos de este año que necesitamos saber detectar las grandes señales de demanda, suministro, para poder unirnos a esas tendencias. Bien, parece que hemos llegado a la parte final. ¿Existe alguna pregunta de lo que vimos? El año pasado dimos un seminario llamado Técnicas Avanzadas de Trading Institucional. Usualmente solamente lo damos una vez por año. Hemos tenido muchas solicitudes de darlo nuevamente. Si van a mi página de internet www.rangoyvolumen.com, podrán ver el anuncio en la parte principal. Si dan clic al banner, los llevará a una página donde pueden ver gratuitamente una hora de ese seminario, una grabación del que se presentó el año pasado. Dando clic a este link, dice clic aquí para ver un video gratis de este seminario presentado el año pasado, pueden ver una explicación de un proceso de acumulación. Los invito a que vean el video. El seminario lo estaremos impartiendo a finales del año, 30 y 31, 4 horas diarias, tal vez un poco más. Aquí tienen el tema, todo el temario, las leyes que dominan los mercados, algunos ejemplos, cómo realizar trading en un mercado con tendencia alcista, bajista y de rango, detectando ya sea el proceso de acumulación o el alza de los precios tras un proceso de acumulación o la baja de los precios tras un proceso de distribución. Veremos trading de alta probabilidad de éxito analizando el precio y el volumen, que nos indica cuando hay interés institucional, cuando hay una falta de interés por precios ya sea más altos o más bajos. Veremos cómo realizan ellos sus campañas, cómo detectar las huellas que dejan con la influencia del volumen, y veremos ejemplos específicos y actualizados del proceso de acumulación y de distribución. También veremos, por último, las importantes técnicas avanzadas de control de riesgo, cómo iniciar una posición con el sistema de escalamiento ascendente, descendente, y cómo reducir pronto el riesgo en un trade de un 75 a un 100% por medio de liquidar parte de la posición y mantener el resto para una tendencia que se extiende.
Para los participantes de este webinario, quiero decirles que tenemos una oferta especial. Regresando a los gráficos, déjenme mostrarles algo muy interesante e importante que sucedió en el 2011. Entrando en el terreno, ya vimos la importancia del análisis de marco temporal múltiple. Ahora vamos a ver la importancia del análisis intramercado. Aquí tenemos una gráfica del S&P 500 y aquí tenemos una gráfica del oro. Vimos que hubo una noticia muy negativa para el S&P 500. Se quitó el triple a Estados Unidos. ¿Cuándo? En agosto. Al mismo tiempo tuvimos una noticia que nos decía que el oro era una inversión segura. Es curioso que este movimiento está sincronizado. Aquí que tenemos claras señales de distribución, pero ¿a dónde se mueven esos grandes capitales? Se movieron a las acciones del stock market. No cabe duda que el gráfico no miente. Exactamente en las mismas fechas, tras esas noticias, empezó la liquidación del oro y la reacumulación del S&P 500. Y aquí lo podemos ver cómo estuvo sincronizado ese movimiento de esas grandes inversiones de un mercado al otro. Es por ello que el año pasado también realizamos un seminario técnicas elementales y pilares del trading, donde vemos indicadores técnicos esenciales, un grupo pequeño como el que vemos en mis gráficos, de indicadores técnicos, tanto de tendencia, osciladores, el volumen, y de volatilidad, como son las bandas Bollinger. Tenemos cientos de indicadores de los que podemos escoger, pero con este pequeño grupo es suficiente para abarcar todos los tipos de indicadores que hay y cómo utilizarlos y cómo unos con otros se complementan. La psicología del trading, técnicas de control de riesgo, el análisis de marco temporal múltiple, ya vimos su importancia, y el análisis intramercado para ver a dónde surgen los grandes capitales y poder seguirlos. Como una promoción especial, los que participaron en este seminario y deseen adquirir el curso que vamos a dar en vivo a finales de este mes, les vamos a dar acceso gratuitamente al otro seminario para que puedan tener los dos seminarios por el mismo costo. Me preguntan que cómo veo a mediano y largo plazo el euro US dólar. El euro US dólar a mediano, corto plazo, como lo indicamos en nuestros videos gratuitos que pueden encontrar en Windows Bolsa. Claramente tenemos señales de distribución institucional. Ya vimos que la divisa del dólar tenía claras señales de acumulación y desde aquí, desde este nivel, veníamos hablando que debíamos esperar una señal de confirmación para entrar en el movimiento bajista. No lo tuvimos y eso nos permitió mantenernos alejados de esta punta que penetra los niveles más altos, ejecutando stops nuevamente. En esos niveles sí tuvimos esa señal de confirmación y entramos en una posición bajista en estos niveles. Lo pueden ver en los videos. Y como desde estos niveles ya hablábamos de un movimiento bajista y aquí lo tuvimos. ¿Qué sucede aquí? Se encuentra soporte. ¿Dónde? Porque parece que el precio se detiene en medio de la nada. Pero si regresamos a la gráfica ahora semanal, podemos ver claramente que la importante media móvil de 20 periodos fue la que sostuvo ese movimiento de la gráfica semanal. Por eso hay que monitorear diferentes marcos temporales. ¿Y qué sucede? Surge un movimiento alcista. Pero noten esta vela. Tiene un rango muy estrecho. ¿Y qué pasa con el volumen? No hay volumen, no hay demanda, no hay interés en las instituciones por precios más altos. Y continúa el movimiento bajista. Por lo tanto, la línea de menor resistencia por el momento, aun cuando podamos tener una corrección del movimiento bajista, por lo menos hacia la media móvil de 50 periodos, es por una continuación bajista del euro, alcista del dólar americano. Esa es la línea de menor resistencia hasta ahora, a menos que haya algún anuncio tanto de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo que cambie las circunstancias. Pero por ahorita, la tendencia del par de Forex euro-dólar americano sigue siendo bajista. Noten estas velas bajistas, rangos extendidos, y la vela alcista, un rango muy estrecho, nuevamente una vela bajista con un rango extendido, dos velas alcistas con rangos muy estrechos. No hay demanda por ahorita de parte ni participación institucional para llevar el par de Forex euro-dólar americano a niveles más altos.
también en mi página de internet, en la parte de arriba, pueden registrarse con su nombre y correo para recibir análisis en video gratuitos que mandamos 2 o 3 veces por semana. Les paso la liga del seminario para detectar las huellas que dejan las instituciones en el mercado, que vamos a tener el fin de mes, y con esto damos fin a nuestra presentación. Y gracias por su atención. Hola Carlos, no sé si Sí, ¿qué podéis tal? oírme. Sí, puedo irte. Sí, bueno, estupendo. Muchas gracias por el webinar de hoy, muy interesante. Como decía, bueno, lo estamos grabando, no sé si tenéis alguna pregunta más para Carlos, si no, bueno, que sepáis, como he dicho al principio, que lo grabaremos. Cata FX, de las gracias. Y bueno, pues mañana supongo que estará disponible ya la grabación y bueno, cualquier duda ahora o si no a través del contacto que ha dado Carlos le podéis mandar a él y bueno, nada más. Espero que haya sido de vuestro agrado y bueno, como decía, agradecer a Carlos por el webinar y nos vemos en otro futuro webinar. Gracias por Sí, todo, gracias. Carlos. Un placer. Gracias a ustedes por invitarme y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego, Carlos. Hasta luego.